Tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy día es un día muy especial para la maestría en estudios de género porque hemos venido preparando este homenaje con muchísimo cariño y agradecimiento a nuestra querida Norma Fuller, que en realidad nos ha abierto el camino en los estudios de género aquí en la universidad. Entonces, hemos hecho este panel que básicamente es un homenaje a ella, a ella como persona y a ella como académica. Entonces, el orden va a ser el siguiente, va a empezar Angélica Mota, sigue Martín Jaime, concluye Fanny y le damos también el uso de la palabra a Norma por si le digo para que salude a todos sus fans. Entonces, Angélica, comenzamos contigo. Bueno, primero agradecer muchísimo, perdón, me voy a acercar al micrófono para la grabación. Entonces, muy buenas tardes con todos, todas y todes. Primero quería agradecer muchísimo al programa de Maestría en Estudios de Género por la invitación para participar en esta mesa y en este muy merecido homenaje a Norma. Es realmente muy grato para mí participar de este evento de reconocimiento a una antropóloga, profesora, investigadora y feminista tan importante como es Norma Fuller, a quien tuve la suerte de tener como profesora y además asesora de tesis de licenciatura aquí en la Universidad Católica. Bueno, Norma es una académica de primera línea, como todos aquí sabemos, que ha desarrollado una carrera con importantísimas contribuciones a la comprensión del país desde los estudios de género. En varios sentidos, además, ha sido una pionera en el campo del género en el Perú. Ella, junto a otras importantes académicas de su generación, a quienes veo aquí sentadas también, a Patti y a Narda, abrió camino a los estudios de género en el Perú, no solo con su obra, sino a través de la creación del diploma de estudios de género de esta casa de estudios, que empezó a funcionar en el año 91 y del cual también he sido alumna, por cierto, y que hoy en día es el programa de maestría que le rinde este homenaje, ¿no? Y bueno, se trató del primer espacio académico para los estudios de género en el país. Y esto hay que también reconocerlo desde la perspectiva de lo que significaba hacer estudios de género en ese momento, ¿no? Que es muy diferente a hacer estudios de género ahora, me puedo imaginar, ¿no? Porque las resistencias, digamos, a la reflexión en torno a estos temas siempre han sido fuertes, ¿no? Y creo que ha sido una labor muy valiente la de Norma y quienes con ella abrieron este espacio de reflexión y de producción de conocimiento. Norma, además, es pionera del estudio de las masculinidades en el Perú. Sus investigaciones sobre el tema fueron las primeras no solo en la antropología, sino en las ciencias sociales peruanas en general, y hoy en día constituyen un referente clave para esta área del conocimiento. De hecho, su trabajo en este campo ha sido reconocido y premiado a nivel internacional. Como buena antropóloga, Norma ha recorrido el país haciendo trabajo de campo, lo que le ha permitido contribuir al conocimiento de los sistemas de género en el Perú desde un acercamiento no solamente riguroso, sino también muy cercano, y tanto en áreas urbanas como rurales, ¿no? En su trayectoria, ella ha recorrido localidades tan diversas como las ciudades de Cusco, Iquitos y comunidades aguarunas, por ejemplo, entre muchas otras, ¿no? Desde mi lugar como antropóloga que se dedica a temas de género, agradezco este camino abierto por Norma. De ella he aprendido como alumna en las aulas, formándome en el pregrado de antropología. Más adelante, su trabajo en localidades amazónicas, por ejemplo, fue un referente clave, ¿no?, con el que dialogué en mi tesis doctoral. Y sigo aprendiendo de ella a través de su obra, que leo también ahora con mis estudiantes de antropología en San Marcos y también los de la maestría de género allá en San Marcos, ¿no?
Pero quería detenerme especialmente en agradecerle a Norma por haberme acogido como asesorada, ¿no? Norma fue mi asesora de tesis en el pregrado. El tema de mi tesis fue la construcción de identidades de jóvenes homosexuales y la subcultura gay en Lima. Esto lo hice allá por los años 90 del siglo pasado. En ese momento, ¿no?, era común en el departamento de antropología realizar tesis referidas al mundo andino y amazónico, en particular al primero, temas de ritualidad andina. De hecho, yo empecé mi seminario de tesis con el ritual de los moros y cristianos en Huamantanga, pero luego me di cuenta que en verdad lo que más me interesaba era este otro tema que les he mencionado. Pero en este contexto, mi tema resultaba extraño, ¿no? Algún docente del departamento de antropología en ese momento puso en duda que estudiar esto fuera antropología. Algún compañero me haría comentarios homofóbicos. Y sobre todo era un tema para el que no contaba con referentes, ¿no? Ojo que estoy hablando de épocas pre-internet, ¿no? Entonces, en ese contexto, que también fue muy importante poder encontrar el diplomado de estudios de género, ¿no? Y ahí, digamos, que pude tener el apoyo suficiente, pero quería resaltar que Norma me acogió como su asesorada, ¿no? Felizmente hoy en día todos estos temas tienen mayor espacio y acogida, pero en aquel momento más conservador de la disciplina, el apoyo que recibí de Norma fue sumamente importante y valioso, lo que también me demostró la apertura de Norma a nuevos temas, incluso si estos pudieran ser controversiales dentro de la disciplina, ¿no? Norma pues nos deja un legado académico y de compromiso con el país sumamente importante. En lo personal, mi enorme agradecimiento por el apoyo en un momento clave y por todo el aprendido y que sigo aprendiendo de ella. Muchas gracias, querida Norma. Sí. A ver. Buenas noches a todas las personas presentes. Para mí también es un gusto estar aquí para reflexionar junto a ustedes sobre la obra de Norma Fuller. Y también, por supuesto, agradezco a la maestría por la invitación a poder decirles algunas palabras sobre esta obra. Cuando me pidieron que diga algo sobre la obra de Norma Fuller, en particular sobre las masculinidades, lo primero que recordé fue aquella primera vez que empecé a leer sus textos, ¿no? Yo estaba en los últimos años estudiando antropología y evidentemente era una forma de aprender qué hacían los hombres y las mujeres, ¿no? En el curso que dictaba Patricia Oliar en esos tiempos. Y para mí, como un joven gay que hacía ciencias sociales, esto resultó imprescindible, ¿no? Yo lo pienso como una experiencia, ¿no? Esta lectura de la obra. Pero, ¿qué significa para mí la experiencia? Y ahí quisiera hablar solamente de refilón sobre Foucault. Él pone dos aspectos que me parecen interesantes para poder pensar la obra de Norma Fuller. Por un lado, la muerte del autor o de la autora, ¿no? Junto a ustedes y junto a Norma, quisiera pensar qué significa en este caso la muerte de una autora. En nuestro caso, significa pensar a quien produce ciencias sociales como un síntoma, ¿no? Dos cosas que se pliegan. Por un lado, el proceso de significación que viene después de leer una obra que te impacta. Pero por otro lado, el papel o el lugar en donde las palabras se hacen cuerpo, ¿no? Entonces creo que esos dos escenarios son los que implican una lectura adecuada y en mi caso es una forma en la cual estas lecturas, las lecturas sobre masculinidades, sobre feminidades y otros campos significaron para mí cuando todavía ni siquiera había terminado antropología, ¿no?
En ese sentido, quiero pensar, como ya les dije, estos aportes como un síntoma, ¿no? Cuyos pliegues interpretativos se convierten en dispositivos para pensar. Y eso ha sido Norma Fuller para varias generaciones. Aquí solamente quiero decir una cosa muy breve. Para mí, la importancia de su trabajo y además la influencia que ha tenido en múltiples generaciones constituye una suerte de activismo académico, ¿no? Es decir, es una combinación compleja, ¿no? Que seguramente en la actualidad lo podemos procesar un poco mejor, pero en los 90 era complejo, ¿no? Dar palabras para que las personas pudiesen pensar las realidades, ¿no? Entonces, en ese marco creo que se ubica en términos generales la obra de Norma, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre los aportes de su obra a la comprensión de los procesos de identificación, en especial aquellas referidas a las masculinidades? Ya como para entrar en materia, ¿no? Para mí, el más importante aporte, el primer aporte, voy a tratar de señalarlo de manera cerrada para no complicar la exposición, ¿no? Para mí el primer aporte, seguramente el más importante, como lo ha señalado también Angélica, fue la formalización de un campo, ¿no? Su obra fue la que definió un campo referido al estudio del quehacer de los hombres, ¿no? Colocándolo y legitimándolo como un campo de estudios desde y en las ciencias sociales peruanas. Cabe recordar que en los 90 era febril el tratamiento de las masculinidades en términos de la salud sexual y reproductiva. Y hubo un momento en el cual las personas empezaron a pensarlo de otra manera, ¿no? Esa línea de estudios se había centrado, por supuesto, bueno, como ya les dije, en la salud sexual y reproductiva, y se centraba en las complejidades que el VIH había generado en los años 80, ¿no? 80, 90. Y por supuesto, estaba centrado esa línea en ver prácticas, conocimientos y actitudes de hombres y mujeres heterosexuales, ¿no? Y homosexuales. En particular, hombres heterosexuales y homosexuales, ¿no? Es ahí, ¿no?, en donde la obra de Norma constituye o solidifica o conforma un campo que ya provenía un poco desde antes, ¿no? Ella misma, en su trabajo, el trabajo de Norma, en un balance que hace en 1996, va reconociendo los aportes de algunas antecesoras, ¿no? Que de alguna u otra manera habían planteado una mirada crítica y reflexiva a las masculinidades, pero no en términos del enfoque de género propiamente dicho, ¿no? Ella habla sobre Maruja Barri, sobre Julia Tamayo, José Sánchez, entre otras personas, ¿no? Visibilizando este vínculo y este debate sobre el machismo y la violencia que ejercían los hombres sobre las mujeres, ¿no? En este mismo balance, ella va a reconocer estos aportes y va a propulsar y va a consolidar esta forma, este enlace con el enfoque de género propiamente dicho, ¿no? Entonces, ese es el primer aporte que me parece importantísimo, ¿no? Vital, ¿no? Que ahora, por supuesto, desde estos años, nos parece ya como un trabajo logrado, pero obviamente no fue fácil, ¿no? El segundo aporte que quisiera resaltar es el papel de Norma en la construcción de una comunidad epistémica, referida, por supuesto, al género, pero en particular a las masculinidades. Quienes hemos visto panorámicamente la producción de las masculinidades en el Perú, vemos claramente los vínculos que la obra de Norma ha generado en otras autoras y en otros autores, ¿no? Solamente sobre eso quiero resaltar algunas cosas, nada más, y voy a ser muy específico, ¿no? Recordar, por ejemplo, cómo se notan estos diálogos en las obras de personas que también van pensando y publicando sobre las masculinidades, por ejemplo, como Carmen Young, como Juan Carlos Callirgos, ¿no?
en donde se pueden ir construyendo algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, advierten la prevalencia de las representaciones sobre la masculinidad que valoran rasgos tales como la valentía y la asertividad, la sexualidad activa, el rechazo a la homosexualidad, la fuerza física y la dominación de la esfera pública, ¿no? Aquí, sin duda, me gustaría resaltar también el papel docente de Norma, ¿no? Yo no tuve la suerte de tenerla como profesora, pero aquí tenemos a Angélica y seguramente tenemos a muchas personas más que pueden dar fe de ello, ¿no? Y pensar ese aporte en términos no solamente de un discurso racional, sino en términos de un vínculo afectivo, ¿no? A lo cual quería llegar con lo de comunidad epistémica, ¿no? Ahora, en este escenario, me parece interesante rescatar la pregunta que Norma coloca en su trabajo de 1997, que resulta ser el primer trabajo que integra y que muestra y construye una visión integral sobre el fenómeno de las masculinidades, ¿no? Ella dice en este trabajo, titulado Identidades masculinas, varones de clase media en el Perú, ella dice que la pregunta central de su investigación es la siguiente: ¿cómo los varones peruanos de clase media redefinen, reafirman o reproducen su identidad masculina en un contexto en el que, a pesar de que los varones mantienen el monopolio de la vida política y económica del país y la autoridad dentro de la familia, algunas cualidades y roles tradicionales adscritos a ellos han perdido legitimidad debido a la democratización de los valores, ¿no? Traigo a colación esto, que finalmente creo es el núcleo duro de la interrogación de la obra de Norma Fuller a lo largo de los años, ¿no? Además, por cierto, es difícil poder también asociar toda la producción de Norma, porque es vasta, ¿no? Hay varios textos, muchísimos artículos en donde habla sobre diversos ámbitos sobre las masculinidades. Pero aquí yo quiero rescatar algo más que me parece el tercer aporte. Y es el uso y la reflexión profunda sobre el estudio de las masculinidades desde la representación social. Una categoría seguramente muy querida para quienes hacemos ciencias sociales. Yo aquí quisiera rescatar esto, ¿no? Instalar el debate en el campo de la representación significó uno de los logros epistémicos y metodológicos más importantes, ya que consolidó un debate sobre el sentido origen de la masculinidad, ¿no? Ahora posiblemente esto ya no sea tan relevante, aunque puede ser. Pero en ese tiempo era fundamental porque como buena antropóloga discute además con autoras y con autores que están pensando eso. La antropología siempre se ha visto seducida por esta discusión entre naturaleza y cultura, ¿no? Que obviamente pervive en esta primera obra en particular, pero continúa después, ¿no? A través del debate que sostuvo entre virilidad y hombría, ¿no? El cual ha ido acompañando sus reflexiones, incluso en su trabajo dedicado al cuerpo masculino como alegoría, publicado en el 2018, ¿no? Donde nos presenta ya una complejización del uso del cuerpo en la construcción de los procesos de identificación, en un continuo diálogo, pero profundo, con diversas autoras, ¿no? Como Douglas, Moss, Elías, Bourdieu, a la luz de Butler, por ejemplo, ¿no? Entre otras. En el trabajo del 97, Norma sostenía que mientras la virilidad es representada como natural y como el núcleo de la masculinidad, la hombría es representada como producto cultural, ¿no? Es algo que todo varón debe lograr. Creo que ahí se inserta una reflexión profunda y compleja de la cual todavía no hemos salido, ¿no? Aún los aportes y los datos todavía están pensando en cómo reflexionar sobre esa relación que aún se nos es difusa. El análisis de la representación, según la autora, es contenido por tres configuraciones: la natural, la doméstica y la exterior, ¿no? Dando
desde mi punto de vista, un soporte más en el orden del análisis cultural para entender la masculinidad como una expresión, posiblemente también como una tecnología de la existencia, ¿no? Me pongo a rescatar, he rescatado esto por lo siguiente, porque el debate que ella consolidó permitió pensar las masculinidades como producción cultural. Y esto es rescatable en un contexto donde una mirada conservadora o fundamentalista insiste en encontrar en lo natural la esencia de lo femenino y lo masculino. Así pues, mirar y pensar contra los fundamentalismos o en general contra un conservadurismo académico incluso, requiere, creo, de releer y repensar la obra de Norma Fuller en toda su extensión, ¿no? Así pues, diré algunas cosas más concisas. La obra de Norma Fuller, ¿no?, en torno a las masculinidades y las relaciones de género desde la antropología, contiene algunos de los trabajos más influyentes en el debate en el Perú y en la región latinoamericana, ¿no? Sus primeras investigaciones con hombres peruanos en zonas urbanas contribuyen a sentar las bases para la discusión y el empleo de conceptos teóricos que ilustran las experiencias vitales de los hombres, marcadas por su condición de género, ¿no? A través de la relectura de Lamas y de Butler y leyendo a Stoller, a Chodorow, ¿no?, da cuenta, a partir de un análisis de las interpretaciones en telenovelas y del estudio de testimonios, de las características más importantes de la masculinidad de clase media. Luego, en el libro que publica 5 años después, o sea, 2001, incorpora a otros autores como Connell, Bourdieu, Kimmel y centra su análisis en las dimensiones mucho más panorámicas del cuerpo, la sexualidad, la crianza, la escuela, el trabajo, el matrimonio, entre otras, las cuales, lejos de ser elementos naturales, constituyen la base de la construcción simbólica y social de las categorías de género. Es interesante pensar que, como Henrietta Moore nos plantea en Tanto Reto, es importante pensar las relaciones sociales desde el género para ver las dimensiones económicas y políticas y no al revés, como Henrietta Moore dice que ha hecho tradicionalmente la antropología, ¿no? En reconocimiento tanto de la arbitrariedad cultural internalizada muy temprano en la infancia como de la calidad fija enraizada en las culturas sexuales y materiales del género, Fuller sugiere que la identidad de género no se encuentra abierta a la elección del sujeto. Más bien son los sistemas de sexo y género en cada cultura los que ofrecen esquemas normativos en los cuales las personas intentan encajar lo mejor posible, ¿no? Así pues, la construcción de la identidad masculina es planteada como un proceso lleno de dilemas y encauzado por intentos de actuar o performar como hombre y de repudiar todo aquello considerado como no masculino. Esto es importante porque finalmente es pensar la contradicción en ciencias sociales, ¿no?, que no es poca cosa y es un reto siempre. Y en el campo de las masculinidades ha sido toda una aventura, ¿no? La obra de Norma nos ayuda justamente a entender panorámicamente muchas dimensiones, pero a la vez estar siempre atentas a entender el cambio, la contradicción, las transformaciones, ¿no? Ahora, desplegar un mundo representacional a través de una analítica del discurso y una diversificación de objetos de estudio permitió consolidar un cuarto aporte, que es profundamente antropológico, creo yo, ¿no? Una visión integral o una visión holística. Es interesante resaltar, ¿no?, que en un inicio asumir la representación se construyó por el contraste entre un análisis del discurso. En su primer trabajo analiza las novelas de televisión, ¿no?, y hace algunos juegos con contextos de literatura, etcétera, etcétera, y los testimonios, ¿no?, y el análisis de entrevistas, ¿no?, que terminan también pasando como una suerte de análisis del discurso.
lo cual permite dos cosas que me interesa rescatar rápidamente. Primero, esta suerte de riqueza metodológica, es decir, de colocar varias fuentes y contrastarlas, ¿no? En el primer trabajo es clarísimo, luego lo va desarrollando en otros sentidos, en otros trabajos, ¿no? Vuelvo a decir, ahora que es mucho más familiar el contraste entre, digamos, o múltiples objetos de análisis, ahora nos parece algo más cotidiano hacer eso, ¿no? Pero en ese momento representaba también ir en contra de una visión más cuantitativa y más objetivista, más positivista de las ciencias sociales, a lo cual también el trabajo de Norma contribuyó, es decir, para alejarse de ese enfoque, ¿no? Ese es el primero, y la línea metodológica. El segundo, en relación con esta valoración holística, ¿no? Integral, es que a lo largo de la obra de Norma, ella ha tenido la capacidad y la habilidad de visibilizar distintos temas, ¿no? Cuando una persona se acerca a la obra de Norma, puede encontrar diversas dimensiones y eso permite que cada quien pueda hacer con el texto un motivo de inspiración y lo puede utilizar de diversas maneras, ¿no? Solamente quiero rescatar algunas cosas para no alargarme mucho. Algunos temas que me parecen importantes, por ejemplo, el de la violencia, ¿no? Eso ya viene desde largo, desde la teoría feminista antropológica y cómo las autoras feministas han pensado a lo masculino, ¿no? Norma tiene ahí algunas consideraciones que van plasmándose a lo largo de su trabajo, ¿no? Luego, la dimensión del trabajo, ¿no? Hace un trabajo formal. Voy a leer esta parte que me parece relevante, ¿no? La adultez y la madurez que suele acompañarla configuran cambios en los significados y discursos que manejan los hombres sobre la masculinidad. Según Fuller, en estas etapas los jóvenes van adquiriendo mayor confianza en sí mismos y en sus representaciones propias de masculinidad, lo que les permite alejarse de los ideales que no comparten sobre virilidad, fuerza y valentía, y acercarse a otros correspondientes a responsabilidades y altruismo social, entre valores diferentes que son socializados en otros entornos institucionales, ¿no? Eso no debe entenderse estrictamente como hombres que se rebelan frente a mandatos sociales y proponen formas personales de ser, ¿no? En muchos casos, los nuevos preceptos y discursos que abrazan los hombres adultos corresponden también a convenciones culturales y sociales, ¿no? Etcétera. Otra dimensión que rescato, que he encontrado ahí, es el de la raza y la clase, ¿no? Lo coloca, me parece, mucho más, de una manera mucho más profundo en su segundo gran trabajo, el que publica en el 2001, pero eso no significa que no esté presente en otras partes en el primer trabajo, como también en los siguientes trabajos, compilaciones y artículos, ¿no? Ahí hace una crítica, por ejemplo, a esta idea de la complementariedad muy cara a la antropología andinista, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? También recuerdo este trabajo sobre la cultura ahuajún, en donde también está pensando en alguna parte del texto sobre la virilidad, sobre la masculinidad en esos contextos. Luego también está, por supuesto, las paternidades y el mundo de los afectos, la homosocialidad, entre otros. No me quiero alargar mucho, solamente seré muy breve en esos puntos, porque finalmente creo que cada una de estas dimensiones que ustedes podrán encontrar cuando se acerquen a la obra de Norma significan grandes dimensiones analíticas, ¿no? Que de alguna u otra manera refuerzan la gran contribución. Y es pensar en que las masculinidades se producen a través de procesos sociales y culturales asentados en escenarios históricos y sociológicos concretos y específicos, ¿no? En donde la continuidad, por supuesto, está, pero también la irrupción, el cambio y la fisura, ¿no? Así, finalmente, me gustaría decir que estos aportes señalados han configurado un campo de debate y reflexión y consolidación de una mirada integral que visibiliza las instancias de las relaciones de género,
colocando temas profundamente importantes en la actualidad. Solo volveré por decir y por hablar de uno que en general me interesa mucho, es el retorno a las oleadas fundamentalistas y cómo una comprensión desde la identidad como proceso cultural puede ayudarnos a repensarlo de otra manera, ¿no? Algunas preguntas que la lectura de estas contribuciones me suscitan, ¿no? ¿Acaso lo natural mismo no está establecido por lo cultural como proceso? ¿Qué papel cumpliría la contradicción en la misma producción de la representación? ¿Cuáles son los límites de entender la representación desde el enunciado? ¿Y cómo podríamos problematizar en el análisis de la representación la introducción de la enunciación, ¿no? Creo que la obra de Norma Fuller ha sido ese impulso creativo que varias generaciones de personas que investigamos y que hemos encontrado en sus trabajos múltiples rutas de inspiración y subjetivación, al final de cuentas, un dispositivo que nos permite pensar y desde ese pensamiento abrir nuevas formas de vivir y ocupar el mundo. Gracias, Norma. Bueno, muy buenas noches a todos, todes, y también al público que nos está viendo online, ¿no? Y agradezco a la maestría, a Marisol, ahora que es la directora de la maestría de Estudio de Género, y porque, como ella ha dicho, este era un homenaje esperado, ¿no?, para Norma, quien ya ha sido nombrada como profesora emérita. Solo falta su ceremonia. Entonces, muy agradecida, como les digo, y emocionada de participar en este segundo homenaje, que creo que no va a ser un segundo, sino vendrán otros. ¿Por qué? Porque Norma fue mi profesora el año 1984 en un curso de etnografía que llevé en la facultad y después sería mi amiga y mi colega. He dividido mi presentación, mi homenaje en dos partes. En la primera quise dar cuenta pensando anoche y ahora en qué quería decirte, Norma, ¿no? Sobre todo el referente en la formación, no solo mía, sino creo de las generaciones a las que les has enseñado, a las que te leen, a las que te van a seguir leyendo y creo que vas a seguir produciendo, ¿no? Porque no creo que vas a dejar de producir. Y he querido traducir en mi reflexión en 3 rasgos que rescato de ti en términos personales y académicos. Y un segundo punto ya dedicado a lo que se me dijo que también dé cuenta, que es tu trayectoria, que ya tanto, tu trayectoria académica, que tanto en el caso de ya Angélica y también Martín me han aligerado esa parte, porque como bien dijo Martín, es frondosa tu obra. Entonces, en la primera, como digo, rescato estos 3 rasgos, ¿no?, de norma personal y la norma académica para mí. Primero es tu capacidad de reflexionar teóricamente y en diálogo con la realidad del país, viajando y recorriéndolo. Tu interés por conocer desde muy temprano las distintas realidades, especialmente de las comunidades andinas, también las amazónicas, ¿no?, entre otras. Este rasgo está vinculado a lo que hemos visto en varias entrevistas, sobre todo en la que recogió, y aquí está, y le agradezco a Franklin, ¿no?, Franklin Peace, y también quien secundó este trabajo para armar justamente lo que ustedes van a ver, el itinerario de tu recorrido en los módulos, y Gianfranco Silva, es en esta entrevista que tú señalas justamente tu trabajo, la investigación, cito, el trabajo de campo, asomarte a otras culturas, conocer mejor el Perú. He trabajado con comunidades campesinas, andinas, ¿no?, también amazónicas, y han sido experiencias muy enriquecedoras. Eso es lo que me ha gustado y lo que me sigue gustando. Eso me gusta porque yo te he visto hasta los últimos años haciendo trabajo de campo y ahí están las fotos para que ustedes las vean. Creo que me quedo con eso, contigo como un referente, ¿no? Y sabemos que este rasgo está vinculado también a la importancia de investigación. Tu trabajo en Pacha no tuvo un inicio, sino que siguieron viéndolos cambiar,
también no lo dejaste allí como un objeto que ya presentaste sobre comunidades, trabajaste, sino seguiste viendo los cambios a lo largo de estos años. Es muy lindo esta investigadora que da cuenta de los cambios de las comunidades. Y también esto que tu pasión por investigar, ¿no? Que aunque ya lo resaltó Gerardo, ¿no? En el homenaje que se hicieron la comunidad de antropólogos el 14 de diciembre, es que una vez te tuvieron que sacar de la oficina porque a las 11 de la noche seguías investigando, y eso tú también me lo contaste, me dijiste, me interesaba tanto, y te puedo imaginar, al igual que Gonzalo, se quedaban ahí, entraban hasta tarde, ¿no? Y uno los veía, y en esa época era estudiante y decía, pucha, sí es ser investigador, ser académico. Por eso que una vez cuando la conocí a Patti, estaba llevando a su niñito en brazos y estaba trabajando en Bartolomé de las Casas, decía, oye, esa no es mi imagen de la investigadora. Entonces decía, me rayó un poco, pero luego me hizo entender otras facetas también. Y en la línea de investigación, Norma, sin dejar de lado su mirada antropológica, marca su impronta interdisciplinar. Norma, creo que eso se relaciona con lo que he escuchado ahorita que dices bien, Martín, la mirada integral, ¿no? Yo la llamo la mirada interdisciplinar, porque Norma recibe una formación en aquellos años, yo diría, privilegiada, también de clase, querida Norma, por tu familia, ¿no? Recibes pues una información desde el colegio y gracias al apoyo de tu familia pasas por Chile, bueno, juntando tus ahorros, pero siempre estando papi, mami, platita, viajas a Francia, estudias nada menos que en el École de Estudios, ¿no? Obtienes con Bactel, ¿no? Imagínense quién no estudiara Bactel, uno lo leyó en esos años, pero tú era tu maestro, ¿no? Y obtienes un diploma de estudios avanzados en historia. Posteriormente te vas a Brasil, estudias psicología clínica en Río de Janeiro y cursos en Berkeley, y finalmente terminas tu doctorado en Gainesville. Y todo haciéndolo con esta manera de vivir, ¿no? No eres una académica que dice ya a los 20, a los 30 termino, sino vas experimentando en cada país lo que te da, y eso creo que es la riqueza, ¿no? De que uno empieza a recibir la experiencia de vida de otros países, que viene desde la sociabilidad y va a ser pronto tu impronta también en esta creación de redes. Segunda característica, tu rebeldía desde niña, ¿no? Que va a ir formando tu carácter transgresor. Así serás una de las primeras mujeres que viene en pantalones, y es gracioso cuando cuentas, viene en pantalones y en bicicleta, y el Fundo Pando, bueno, a las facultades sociales, de que entra, ya lo dijo, a estudiar antropología por casualidad, porque quiere estudiar antropología, y se equivoca y luego se queda prendada de antropología, y la tenemos como un referente icónico para la antropología y los estudios de género, pero luego pues también se iba a estudiar historia, con sus pantalones, ya en ómnibus, en micro, lo que sea, se iba a la Plaza Francia, donde no me imagino que te miraban nada bien, ¿no? Entonces, y pese a que su casa era, oye, no te comportas, como diría Simón de Beauvoir, como una señorita bien educada, ¿no? Una joven formal, sino que ya estabas desde el cuerpo, desde tu vestimenta, marcando otra historia, ¿no? Entonces, yo creo que también esta fuerza de encontrarte en mayo del 68, ¿no? En el que tenemos fotos tuyas donde sales a esa marcha, y me imagino que debe ser ahí pues un mundo que cambia, ¿no? Y que ya asumes el feminismo desde esta etapa, como tú dices, activista, pero luego también participas acá con las mujeres en ollas populares, tradición, sin llegar pues a hacer este activismo que a veces se exige, ¿no? En algunos movimientos. Entonces, participas, como tú mismo señalas en la entrevista, de dos grupos, ¿no? Los barriales y los barriles, con las chicas francesas, y los de mujeres latinoamericanas unidas por su problemática regional común. Sobre esta primera aproximación de estas células feministas, Norma, comentas tú, el feminismo en esa época era de mucha reflexión y no era un movimiento solo intelectual, pero como yo tengo tendencias más intelectuales, cito, me dediqué a leer sobre todo el feminismo. Ya te imagino leyendo ya no solo Beauvoir, toda la obra de Beauvoir, sino a todas las teóricas de la diferencia que en ese entonces deben haber estado ahí en plena discusión y boga. Entonces, vinculado a estos dos rasgos viene el tercero, tu capacidad de recrearte permanentemente. O sea, tu curiosidad que se mueve pues en este mundo de la investigación, de ser capaz pues de traer estos nuevos marcos interpretativos que ya los ha reseñado muy bien tanto Angélica como Martín,
de estar, pues, recoger a Foucault, y uno lo va viendo, ¿no?, en tus obras, y cómo tú puedes introducir, pues, estos campos, como es el campo de las relaciones de género, lo que son el campo de los estudios de género, los estudios, por ejemplo, de turismo y cultura, ¿no? Entonces, en todo esto, más allá de los estudios de campesinado, que no quiero tocar porque está la brillante presentación que hizo Gerardo, ¿no? Y este es un homenaje también desde tu producción en el campo de los estudios de género. Entonces, y todo esto con una alegría, con una capacidad de humor. En su video ahora de celebración de 60 años, al final Norma dice, yo fui feliz acá. Entonces, qué bonito terminar tu jubilación diciéndote, yo fui feliz, porque uno podrá poner todas críticas, pero estamos en un paraíso con relación a lo que es el Perú, ¿no? Jardines, recursos. Entonces la queja se relativiza frente a lo que tenemos, ¿no? Un mobiliario lindo para investigar, como es el que nos proporciona la universidad. Y en el segundo plano de lo que había preparado, tiene que ver con tus aportes a los estudios de género. Y que, como señalé, no voy a tocar el campo de la antropología, aunque se cruza con género, sino que voy a reseñar más todo lo que ha sido tu aporte y contribución a los estudios de género, que se fundan en 1990 con un grupo de profesoras que está aquí presente, Patricia Ruiz Bravo, Narda Enríquez, está también Cecilia Rivera, Gonzalo, con el apoyo de la Fundación Ford. En ese momento estaba responsable de esa sección Sandra Ballena. Entonces, los estudios de género que duraron 20 años y fue el diploma de estudios de género pionero en su desarrollo, se instala acá en la Facultad de Ciencias Sociales. Y entonces nosotros tenemos que ha sido pues un campo pionero de más de 500 personas a lo largo de estos años de existencia, que va a influir decisivamente en la comprensión, en lo que va a ser la comprensión, sensibilización y elaboración de propuestas para entender los problemas del Perú en términos de las inequidades de género. Tú, en un balance que haces el año 2018, señalas cómo al inicio de la década de los 90 los programas de género realizaron diagnósticos de la población femenina para ser incluidos en lo que van a ser los diseños de políticas y programas de apoyo vinculados a la educación, salud reproductiva, estrategias de supervivencia, alivios de la pobreza, entre otras. Pero lo más importante es que el enfoque de género, que si bien ya en Estados Unidos había pasado de los Women Studies a enfoque, a teoría, a lo que van a ser los estudios Gender Studies, es que en los 90 se van a instalar como una rama propia en la academia por su producción científica. Y ahí está el concepto de género en esta idea de relaciones jerárquicas, diferenciadas, y donde las mujeres están subordinadas hacia los hombres, que están estas relaciones marcadas por el poder. Salir del discurso de temas solo de mujeres y del esquema de mujer víctima y varón verdugo, así como también de las teorías biológicas sobre las diferencias entre los sexos, así, y la noción de construcción social de lo femenino y lo masculino. El año 18, ¿no?, en un balance, se señala que justamente, en primer lugar, los estudios de género estaban vinculados también en esos periodos, fueron creciendo, pues los estudios de género empezaron a dar cuenta de demandas específicas. Después eran las demandas de los derechos de las mujeres, la elaboración del emprendimiento de acciones para defenderlos y ejercerlos, y en segundo lugar el cuestionamiento crítico de los privilegios masculinos en el ámbito privado y doméstico, ¿no? Y ya una propia, llamémosle así, línea de trabajo que crea Norma, van a ser los estudios de identidades, tanto masculinidades como feminidades. Primero son los estudios de identidades no relacionados a la feminidad, y en donde es muy importante decirlo que ya en ciencias sociales la subjetividad era un concepto, y las identidades que se estaban instalando en las ciencias sociales en la década de los 80. Entonces Norma la introduce en los estudios de género, y por ejemplo uno de los estudios emblemáticos sobre las feminidades en sectores de clase media es el Dilemas de la feminidad,
Mujeres de clase media en el Perú, el año 98, donde encuentra que existen diferencias entre los roles de género y mujeres socializadas en la década de los 70 y 80. Y esta investigación es producto de entrevistas a 23 mujeres separadas en 2 grupos etarios, de 23 y 30 años a 37 y 47 años. En estos estudios, la identidad de género va definida, y esto es interesante, la identidad como un aspecto que, según Scott, está considerado no solamente lo que es el rol, sino esta lectura más de lo psíquico y de lo simbólico, ¿no? Entonces ahí Norma va a señalar que cada cultura construye a partir de la categoría de las personas en diferentes sexos, lo cual constituye a partir de un proceso donde cada individuo debe aprender lo que es ser hombre, ser mujer. Es decir, sitúa a la mujer dentro de una estructura social y dentro de una escala de prestigio. A través de estos modelos de feminidad, las mujeres interpretan sus acciones y nociones a los otros y al mundo, siguiendo patrones y definiciones que le han transmitido en su medio. Pero lo más interesante es que ya va a ser la antesala de lo que ha dicho Martín, de los estudios de estas 3 categorías de masculinidad. En los estudios de feminidad, Norma aborda en 3 áreas, ¿no? Los saberes y doctrinas que definen lo que se considera femenino, los procesos sociales y agentes de socialización que producen, transmiten o refuerzan o cuestionan estos discursos, y las representaciones de género construidas por los diferentes grupos. Y aquí me parece que uno de los hallazgos más importantes, y que ha sido la lectura de Norma constante sobre los estudios de feminidad, ha sido el rol de las maternidades. Y cómo en sus últimos trabajos, incluso ella con Patti estuvieron a cargo de un número de la revista de antropología, en donde se ve las maternidades, y cómo vamos dando cuenta que, si bien ya no hay un esencialismo de la identidad femenina asociada a la maternidad, lo que se ha cambiado es justamente un desplazamiento de la maternidad, pero sigue siendo un factor que va a explicar la feminidad. Entonces yo no voy a hablar ya de los aportes de masculinidad, porque aquí se han señalado bien, simplemente quiero ir cerrando con el legado y el reconocimiento de Norma, ¿no? Yo creo que Norma has influenciado en muchas generaciones, vas a seguir influenciándolo. Recuerdo mucho en la clase del 84, ya más de 30 años, ese hermoso cuadro que hiciste para conocer todas las culturas, y te acuerdas que te dije, lo perdí en una de mis mudanzas, en donde señalabas los autores, las teorías, los conceptos importantes, y lo más interesante era las publicaciones y cuáles eran las evidencias empíricas. Y yo decía, este es un modelo a seguir. Así que, claro, ¿no? Todo esto de los autores, de los conceptos de cultura. Entonces creo que los que hemos aprendido en tu clase, pues, de todas las generaciones han disfrutado de estos distintos momentos, de tus propias elaboraciones teóricas, ¿no? De cómo ya trabajabas otros autores. Pero creo que tu obra va a ser discutida, leída, ¿no? Siempre contextualizándola. Otro elemento que creo que es tu legado son estas redes de trabajo que has construido a nivel latinoamericano. Yo creo que, tal cual Clorinda Mato de Turner y todas las mujeres ilustradas trabajadas por Francesca De Neri, María Emma Manarelli en el siglo XIX, también tú en el siglo XX y XXI construiste una nueva forma de crear redes con el apoyo de todas las tecnologías que tenemos de las redes de Internet. ¿Por qué? Porque tus redes son a nivel de Latinoamérica, y con todos los países que has visitado has tejido muchas redes también a nivel internacional, y eso se plasma en los textos que has hecho con distintos académicos, no solamente de Chile, de México, sino de otros países en Europa, ¿no? Y eso me parece muy importante porque también ha trascendido en lo que son revistas, ¿no? Revistas con números dedicados a temas importantes. Segundo, los reconocimientos y premios que ha recibido, ¿no? Ha recibido reconocimientos de investigación, premios que te destacan. Y bueno, en la conferencia escuchaba a David Sulmón que decía cuántos scholars eras, te citaban, ¿no? Entonces, no sé, pues un premio a tu investigación, y la importancia de seguir los pasos de figuras como tú, Norma, para avanzar en el conocimiento, la comprensión
y también esta manera de tu humor y de no creérsenosla, ¿no? O sea, entonces te agradezco mucho, Norma, por todo. Ah, y va a seguir produciendo, ¿ah? No se ha ido, Norma se queda. Bueno, muchas gracias por estar aquí, sobre todo. Creo que es lo más importante y también hay todo un ramo, desde mis compañeras de estudios en los primeros años, mis colegas, los que ahora son colegas y fueron mis estudiantes, y aquí, excepto Martín, todos alguna vez han pasado por mis manos. No. Yo creo que ya lo han dicho todo, yo estoy un poco sorprendida, porque he tenido una vida académica larga, digamos, entonces todo esto no está resumido en algunas páginas, pero son muchísimas historias. Lo que yo quiero recalcar es el agradecimiento, recalcar que una obra siempre se da en un contexto, ¿no? Y que cada etapa de mi vida y todo mi trabajo ha ido acumulando a partir de las experiencias y de las relaciones y de los estudios que he hecho. Para comenzar, las mujeres latinoamericanas en París que me hicieron leer o que me llevaron a leer toda la teoría feminista cuando estaba en Francia, la importancia de ese periodo, la antropología. Yo soy antropóloga, siempre seré antropóloga, no soy generóloga, soy antropóloga. La importancia de estar en un contexto que, a pesar de tener muchas corrientes muy conservadoras, jamás nos pusieron piedras en el camino, ¿no es cierto? Incluso yo recuerdo como anécdota que cuando negociamos en los primeros tiempos el diploma de estudios de género, en las primeras investigaciones, el director de economía, no voy a decir su nombre, era una persona muy conocida del Opus Dei, y sin embargo siempre fue muy amable, ¿no? Y jamás se opuso al trabajo. Eso es muy importante y yo creo que esa es una característica de esta casa de estudios, ¿no? Entonces quiero agradecer mucho el haber estado en un ambiente en el que me dejaban hacer lo que quería. Bueno, me hubiera ido si no me hubieran dejado, la verdad, pero de todas maneras creo que sí vale la pena, creo que eso es lo más importante, que uno pueda conversar, pueda hablar a pesar de que puedan haber, y es importante también que hayan otras voces, que otra gente piense diferente y que el debate esté siempre abierto. Agradecer también a todas las fundaciones, sobre todo a la Fundación Ford, que ha sido tan importante en el apoyo a las investigaciones, sobre todo de masculinidades y paternidades. De hecho, fue idea de Bonnie Shepard, ¿no?, hacer la investigación grande. A todos mis asistentes de investigación, mis asistentes y asistentas, sobre todo casi todas mujeres, que han sido fundamentales para poder trabajar. Y eso también es algo que me dio este lugar, digamos, porque se trataba de estudiantes destacados o jóvenes que regresaban de terminar estudios de posgrado, con los que agradeceré enormemente. Algunos de ellos están aquí, no voy a decir su nombre, pero ellos saben quiénes son, ¿no es cierto? Y que ninguna de mis investigaciones habría sido posible si yo no hubiera tenido asistentes de investigación realmente destacados y muy dedicados, ¿no?, con los que siempre tuve una relación muy rica, muy enriquecedora. No sé a quién más agradecer, se me están yendo del tintero a todos los que me apoyaron, a todos mis colegas, los extraño un montón, ¿no es cierto? Cuando alguien me pregunta qué es lo que extraño ahora que estoy jubilado, es poder conversar con ustedes. La conversación es enormemente importante y enormemente enriquecedora. Creo que es todo lo que... Gracias por estar aquí, estoy muy, muy, muy emocionada, muy contenta, y bueno, ya seguiremos hablando en lo que viene, lo que sigue en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Hemos organizado un compartir, así es que las invitamos y los invitamos al patio y también para que puedan ver esos paneles, biombos que hemos
organizado para que se pueda visibilizar la trayectoria personal y académica de Norma. Muchas gracias por asistir y estamos viéndonos en el patio. Parados.